Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. La temporada con sabor a Star Wars, Masters, ha dejado muchas olas de por medio, pero también ya nos estamos encaminando a los siguientes proyectos que vendrán sobre todo el próximo año, como lo es Ahsoka temporada 2 de Dave Filoni, una que promete que será una verdadera locura y tenemos muchas cosas clave. Y en realidad, con ciertas filtraciones que están surgiendo, Masters, ya se están conectando los puntos junto con las cosas que vimos en el trailer exclusivo de la Celebration, para que justamente todo en relación a lo que está haciendo Baylan Skoll y Ahsoka ya tenga mucho más sentido. Aquí sí tenemos carnita gorda como Boba Fett, pero también hay noticias, Masters, sobre el resurgimiento de Battlefront 2 que ha mantenido a la comunidad de Star Wars de los videojuegos muy activa. Y junto a esto hay todo un debate sobre si Tony Gilroy volverá o no después de hacer Andor 2 a Star Wars, sobre todo tras las múltiples declaraciones que dio en diversas entrevistas en esta reciente temporada de Star Wars. Así que vamos a revisar todo esto en 3 puntos clave, dejando todas las filtraciones de Ahsoka para el final. Y primero que nada, Masters, tenemos que señalar que Battlefront 2 está más vivo que nunca. Todo gracias a la reciente temporada de Star Wars y a este movimiento de rehacer Battlefront 3 jugando Battlefront 2. Y lo que es importante de esto, Masters, es que tenemos datos muy concretos en cómo el Battlefront 2, que es un videojuego de hace 8 años, se ha convertido entre las cosas que más se están jugando en la actualidad. Porque con datos de una semana completita de Circana, en ese 25 de mayo, cuando cumplió 48 años de Star Wars, pues ahí se sabe, Masters, que por lo menos en Xbox, justo Battlefront 2 se metió al lugar 12, compitiendo con pesos pesados como Call of Duty, que está en primer lugar, y Fortnite, que es el segundo. Y en la parte de PlayStation, Masters, no se metió al top 15, que solamente eso se reporta. Sin embargo, en diversas tiendas de diversos países por todo el mundo, Battlefront 2, que es un juego, como les decía, de hace 8 años, se ha metido en el top 25 de ventas, ya sea en Steam, en PlayStation o en diversos lados. Así que seguramente en PlayStation, aunque no esté dentro del top 15, Masters, es altamente probable que esté entre los 30 juegos más jugados de la actualidad. Después de todo, llegamos a los 330,000 usuarios ese 25 de mayo, y Battlefront 2 se ha mantenido más vivo que nunca. Curiosamente, Masters, esto también se ha visto correlacionado con Fortnite, que es el segundo juego más jugado en estas plataformas, ya que, como sabemos, desde mayo y todavía ahora mismo sigue la temporada de Star Wars de Fortnite, una que curiosamente muchos jugadores de Fortnite tradicionales se alejaron de ella, pero todos nosotros, los amantes de Star Wars, estamos ahí. Vaya, el hecho de que Fortnite haya mantenido con vida un juego de balazos Star Wars también ha ayudado a Battlefront 2. Y ojo, Masters, que con Fortnite el último evento se dará justamente este 8 de junio próximo, así que todavía nos quedan algunos días para completar cosas de Fortnite de Star Wars. Así que esto con los videojuegos, Masters, nos pone en el mapa de ruta de los siguientes que veremos en el 2026, que ya sabemos que será el videojuego táctico de Zero Company, ese que se anunció en la Celebration con un trailer que tendrá varios personajes de la era de la Guerra de los Clones. Así que seguro este juego prometerá muchísimo, aunque es un videojuego táctico, es más un videojuego de nicho, y de ahí al 2027 nos iremos justamente al videojuego o la tercera parte de Jedi Survivor de Cal Kestis. Yo creo personalmente, Masters, que ese es el videojuego que veremos en el 2027, en el 50 aniversario de la saga, porque ese juego se está desarrollando y se anunció desde el 2023, así que para entonces ya han pasado 4 años y medio desde el lanzamiento anterior. Así que los 2 próximos juegos de Star Wars para consolas seguramente serán de EA y de Respawn. Pero aquí tenemos que pasar, Masters, antes de todo el tema de Ahsoka, sobre el que está en los cuernos de la luna actualmente en Star Wars, San Tony Gilroy. Y es que ya todos conocemos al ex salvador de Rogue One y también al creador de las 2 temporadas de Andor, que, como lo he dicho muchas veces, creo que es el mejor contenido de Star Wars desde 1980. Está bien chingona. Sin embargo, entre la comunidad de Star Wars mucho se ha debatido sobre si Tony Gilroy podrá quedarse o si regresará. Todos tenemos nuestras veladoras prendidas para que él pueda volver después de hacer otras cositas. No nos olvidemos que en esta época de abril, mayo y junio, Tony Gilroy ha estado dando un montón de entrevistas, porque esta serie va encaminada a los Emmy. Pero en esas entrevistas varias veces Tony Gilroy dijo que ya no quería hacer más Star Wars. Y él fue primero muy tajante cuando estuvo en Londres y también lo repitió en Los Ángeles. Sin embargo, a medida que fue avanzando se mostró, digamos, un tanto más flexible, incluso en la Celebration. Y tenemos que considerar que Tony Gilroy es una persona de 68 años y empezó a trabajar en Star Wars cuando tenía 58, cuando hizo Rogue One. Y él justamente ha señalado eso muchas veces, que le ha dado ya mucho Star Wars de su vida. Primero dedicándole cierto tiempo a Rogue One, inclusive haciendo partes del guión del primer y tercer acto de esa película, algo que él ha señalado varias veces en múltiples entrevistas sobre que a él le dieron un cuerpo muerto en una tabla. O sea que la película de Rogue One tenía muchas fallas cuando llegó justamente a ser su salvador, e hizo un montón de cambios en ese Frankenstein, particularmente en el primer acto y en el tercero, para que así esta peli terminara por resurgir con el final que todos vimos. Porque él básicamente ha dicho un montón de veces que todos los personajes de Rogue One tenían que importarnos a nosotros, la audiencia, así que parece que muchos de los cambios de la versión final de Rogue One tienen que ver con eso. Y pese que él codirigió
dirigió un montón de reshoots de esa película, no tiene el crédito como tal, pero sí tiene el crédito de haber participado en el guión o en el screenplay. Así que esto nos da mucho contexto de cuánto ha estado en Star Wars Masters, porque también después, cuando él empezó a hacer Andor desde hace 6 años, le tocó la pandemia del 2020 y después la huelga de guionistas de Hollywood. Así que estuvo un tiempo en Rogue One y los últimos 6 años Andor, por eso quiere hacer otras cosas. Pero curiosamente, en este debate sobre si Tony Gilroy podrá regresar o no, Masters, él en una entrevista con Screen Rant de esta temporada de entrevistas, terminó por decir algo que es clave en relación sobre si podría volver. Y esto fue lo que dijo el propio Tony Gilroy con Screen Rant. Creo que realmente he dado mucho y creo que es hora que me dedique a otra cosa. Estoy tratando de sacar una nueva película y quiero decir, nunca digas nunca. Pero también quiero decir que han sido 5 años y medio o unos 6 años, y si le sumas Rogue One son 10. Y curiosamente en esta declaración que dio con Screen Rant, a pesar de que Tony Gilroy señala que le ha dado los últimos 10 años de su vida a Star Wars, también señala una frase muy Filoni: nunca digas nunca. Yeah, you know, never say never. Así que netamente, Master, yo siento que Tony Gilroy sí está dejando ligeramente la puerta abierta, aunque más probablemente es un no voy a volver que un sí, pero digamos hay un 20% de probabilidad. Suena que el propio Tony Gilroy quiere hacer otras cosas creativas, porque también él ha dicho que quiere volver a la silla del director. Y curiosamente ya se sabe que su próximo proyecto de película, que seguramente filmará el próximo año, es una cinta con el mismísimo Poe Dameron, Oscar Isaac. No por nada, el propio Oscar Isaac estuvo en uno de los eventos de las entrevistas de Andor allá en Nueva York manejando la cosa. Él era el que le tiraba las preguntas a todos los actores de Andor. Y esta nueva película de Tony Gilroy Master será Behemoth, que será una película en un drama centrada en un chelista que justamente Oscar Isaac es el protagonista. Así que me parece que es de cierta manera claro que él se quiere ir, pero que también una vez que se sacien esas necesidades creativas, seguramente Lucasfilm lo buscará para que se mantenga dentro de la saga de alguna manera. Quizás ya no siendo un showrunner de una serie que es un mega trabajo, pero quizás en una de esas sí dirigiendo alguna película. Aunque como sabemos, Masters, dirigir una película por lo menos te compromete a 2 años de trabajo. Así que me parece personalmente que está bueno que Tony Gilroy a sus 68 años haga otras cosas y con un poco de suerte pueda ser que vuelva en el lejano futuro. Nunca se sabe. Tal cual como él nos dice, nunca digas nunca. Pero lo que sí está chido es que él ya dejó toda una escuela de guionistas con ese cuarto de guionistas en Andor, porque ciertos personajes como Bowie y Limón seguirán en la saga. Así que con estos personajes que quedarán en Star Wars sí me parece que son buenas noticias, aunque yo también tengo mi veladora prendida para que un día Tony Gilroy vuelva. Ok, Masters, pero ahora sí tenemos que entrar en las cosas clave y gordísimas de Ahsoka temporada 2, que son filtraciones. Así que aquí, por obvias razones, si no quieren enterarse, vamos a hablar de spoilers de esa temporada 2. Y aquí primero tenemos que señalar que otra vez han surgido filtraciones en rumores muy densos de Reddit, de la misma fuente que nos reveló varias cosas en las últimas semanas, como que por ejemplo Luke y Han Solo no iban a estar en Ahsoka 2, pero que por ejemplo sí iban a estar Leia Organa y Mon Mothma, o inclusive esta misma fuente infirió que íbamos a ver el Pozo del Poder y la Fuente del Conocimiento. Esas cosas pues que dieron origen en Legends a Abeloth. Y esto es muy curioso, Masters, porque ya múltiples insiders en Hollywood habían corroborado que íbamos a ver a Abeloth. Así que digamos, esta fuente en Reddit cada vez está agarrando más y más confiabilidad. Y esto hay que manejarlo como un rumor, pero me parece que cada vez tiene más pies y cabeza, sobre todo si lo juntamos lo que está diciendo ahora con las cosas que nos mostraron en el tráiler. Sí, ese tráiler hecho con concept art solo para asistentes en la Celebration de Japón. Y justamente creo, Masters, conectando todos estos puntos a manera de especulación responsable, que estamos encontrando un detalle clave y gordísimo en la trama de Ahsoka 2. Uno que puede conectar no solo con Morty, sino inclusive hasta cómo podría regresar Ahsoka de esa otra galaxia. Ok, pero esta fuente, Master, nos dice aquí 2 cosas que son clave. Por un lado, la primera de ellas, en una cosa chiquita, nos dice que esta temporada lucirá mucho mejor y pulida, pero que también esa otra galaxia Hyperidia y un nuevo mundo lucirán mucho mejor. O sea, y esto es importante porque sabemos que ya no usarán tanto el Stagecraft en la temporada 2 de Ahsoka, a diferencia de la temporada 1 que se grabó plenamente en el Stagecraft en California. Esto porque sabemos que ahora mismo Ahsoka 2 está grabando con Dave Filoni allá en Londres, y esto por obvias razones implica de que sí, van a usar de cierta manera algo del Stagecraft, pero también construirán muchos sets y usarán ciertas locaciones, para que la dimensión de los planos y la foto sea mucho más dinámica, y que haya en realidad un mejoramiento a nivel visual en todo sentido. O sea que esto a nivel visual sea más Andor y menos Mando, que se note el dinero que le están invirtiendo aunque esto cueste un poquito más. Y esto tiene mucho sentido, Master, si lo relacionamos a las recientes palabras de Tony Gilroy y de otros actores principales de Disney, sobre que ahora el enfoque de Disney Plus, a pesar de que tienen menos dinero para no hacer 3 series al año, es mucho más cualitativo que cuantitativo.
equitativo. O sea, ahora van a ser una serie por año, pero bien hecha. Ya no más cantidad por calidad como vivimos hace unos 3 o 4 años. Y por eso hace sentido, además de los incentivos en los taxes, que justamente se hayan movido a Londres. Porque si lo recordamos, las 2 temporadas recientes de Andor costaron más de $650 millones y esas se notan muy bien. Básicamente se aventaron, en palabras del propio Tony Gilroy, 8 películas distintas. Y esto también quiere decir que el presupuesto de Ahsoka 2 seguramente andará por ahí de los 200 millones, Masters. Por lo menos un 50% más de lo que tuvo la temporada 1 para que se vea mucho mejor. Sobre todo en los momentos de acción, que personalmente fueron las cosas que menos me gustaron en su final. Para que la cosa no se sienta tan lenta en ciertos momentos como pasó con los zombies Stormtroopers. Y ojo, también este juego de presupuesto a veces sale el tiro por la culata, porque también sabemos que The Acolyte costó $250 millones y esta serie también fue grabada en Inglaterra, aunque luce mucho menos pulida en ciertas cosas a nivel visual a diferencia de Andor. Y esto porque también sabemos que en un dado momento ellos despilfarraron el dinero construyendo ese bosque en The Acolyte. O sea, también esto es un juego de que gastes bien el dinero, como vimos que se gastó bien en Andor. Pero bueno, aquí es donde llegamos a las cosas verdaderamente gordas, y aquí pónganse cinturón de seguridad, Masters. Porque esta nueva fuente en Reddit nos menciona que habrá un nuevo planeta que se nos presentará y que estará ligado a Mortis y al poder de la fuerza. Un planeta centrado en esa otra galaxia donde están Baylan Skoll y Ahsoka. Y esto, claro, suena una locura. Y este planeta se describe pues como misterioso y poderoso en la fuerza, como si fuera un manantial de la fuerza viva. Y esto es muy curioso, Masters, porque también sabemos que algo está llamando a Baylan Skoll, porque nos lo dijo un montón de veces en la primera temporada. Inclusive vimos esas estatuas gigantes de Mortis. Perhaps they flee a power greater than their own. Something calls to me. Pero esto es muy curioso, Masters, con varias cosas que ha sembrado Lucasfilm en diferente contenido y sobre todo en lo que ya nos presentó en el final de Ahsoka. Porque por un lado ya sabemos que Peridia es un cementerio y que no hay naves para salir de ahí. O sea, de alguna manera Ahsoka, de alguna manera misteriosa de la fuerza, tendrá que salir de ahí. Y el único medio que tienen para salir de ahí es la T6 que tiene ella con Sabine. O sea, esto per se de que haya otro planeta cercano a Peridia, ya nos está diciendo que ellas tendrán que viajar de un planeta a otro. Pero ojo, y síganme aquí, Masters, porque esto conecta con lo que ya vimos en la temporada 1. Y sobre todo conecta con lo que nos dice esta filtración en relación a un planeta poderoso en la fuerza. Si lo recuerdan, cuando Baylan Skoll ve esa montaña que lo llama, ve una luz arriba de su pico. Una luz que es muy similar a cómo se nos presentó Mortis en la serie de Clone Wars. Es como una especie de faro o algo que está ligado a las deidades de Mortis. Pero también el propio Dave Filoni, a principios de 2024, cuando nos anunció la temporada 2 con un concept art de su mano, vimos que Ahsoka y Sabine le estarán siguiendo la pista justamente a Baylan Skoll, estando sobre la mano de las deidades de Mortis. Pero si lo recuerdan también en los concept art del episodio 9 original, Duel of the Fates de Colin Trevorrow, ahí el final entre Kylo Ren y Rey iba a ser justamente en Mortis. Y la locación de los concept arts originales firmado por las vacas sagradas de Lucasfilm, veíamos justamente un sitio similar que en el guión de esa película nos dijeron que era Mortis. O sea, esto también nos da contexto, Masters, porque ese guión es de la década pasada, de que Dave Filoni está reciclando ciertos elementos que vimos en Clone Wars y probablemente en esa película. Todo para desatar el caos con las deidades de Mortis, el origen y claro, con Abeloth. Así que bien puede ser que el viaje que estén haciendo hacia el otro mundo sea justamente hacia donde está Abeloth. Por eso se nos describe este nuevo mundo en la filtración sobre que es un mundo misterioso y poderoso en la fuerza. Y ya se había mencionado antes por este mismo insider que veremos la fuente del poder y el estanque del conocimiento. Esos lugares que fueron como la manzana de Adán del Génesis, donde Abeloth al meterse en esas aguas terminó por corromperse, volviéndose también una deidad oscura. Así que esto nos da contexto, Masters, de cómo la temporada 2 de Ahsoka, al menos en la primera parte, en los primeros 4 episodios, será seguirle la pista a Baylan Skoll de donde se está metiendo muy probablemente en una tumba. Porque si lo recuerdan, todo lo que nos presentaron en la Star Wars Celebration reciente, en concept art y en el propio trailer, se veía que Ahsoka Tano estaba enfrente de una puerta gigantesca, como si estuviera entrando a algún tipo de faro o tumba relacionada a Mortis, y ya después vimos que justamente ella junto con Sabine Wren se metieron a una tumba tipo Zepho, toda esa pinta de lo que ya hemos visto en Peridia. O sea, ellas dos le estarán siguiendo sí o sí la pista a Baylan Skoll, y el propio trailer para asistentes de Ahsoka temporada 2 ya nos había dicho que iba a haber otro enfrentamiento por el propio narrador entre Baylan Skoll y Ahsoka. Pero lo importante es que este enfrentamiento aparentemente se da justamente en la cima de la montaña y justo está ahí la T6. Ahí se mostraba a Baylan Skoll de espaldas en contra de Ahsoka Tano. O sea, lo que voy, Masters, conectando todos estos puntos en una especulación responsable, es que muy probablemente todos estos sensitivos a la fuerza entiendan en esa tumba qué rayos los está llamando, dándonos un enorme guiño hacia Abeloth y que esto los termine llevando hacia este
este otro planeta misterioso en la fuerza, ese que se nos está diciendo en la filtración que está cercano a Peridia. Pero como esto es un cementerio y no hay tecnología, justamente la T6 será clave, pues, y muy probablemente sea el MacGuffin de esta temporada para que tengan que salir de ahí. Y es posible que el propio Baylan Skoll se las pueda robar, o inclusive también Shin Hati, porque ya vimos también que los bandidos estarán atacando a Ahsoka y a Sabine. Así que esto es súper importante, Masters, porque bien puede ser que esto los termine llevando hacia Avelod, en ese otro planeta. Me parece que esto es parte del contexto de los primeros 4 episodios de Ahsoka temporada 2, y que ahora sí ese desmadre cósmico de la fuerza lo veremos en la segunda parte de la temporada, en los episodios finales. Y por eso también hace mucho sentido que en la parte media podamos ver de nueva cuenta otro flashback que se nos explique algo así sobre el pasado de las deidades de Mortis. No por nada, el propio Hayden Christensen va a volver. Esto junto con la joven Ahsoka y también Obi-Wan Kenobi, para poder tener contexto de lo que pasó en relación a Mortis, y bien puede ser que esto también nos dé un nuevo contexto de cómo se creó Avelod. Así que esto suena en realidad a una locura, Masters, y me parece que es algo muy Filoni, pero también tenemos que pensar aquí cómo rayos Ahsoka podrá volver a la galaxia conocida, sobre todo si Baylan Skoll le quita la nave. Claro, sabemos que ella no tiene un ojo de Sion ni nada por el estilo, pero siempre Dave Filoni ha hecho cosas muy fumadas, y este tipo de cosas raras, como vimos el mundo entre mundo de Rebels, siempre les ha funcionado. Así que me parece que si en un dado momento Ahsoka, por ejemplo, se queda sin nave, pero sí llega a ese otro planeta de la fuerza misterioso, bien puede hacer que ella junto con Sabine regrese mediante un portal hacia la otra galaxia, muy parecido a como lo usaron los lobos de Lothal en la última temporada de Rebels, que viajaban entre los hemisferios de Lothal. Me parece que esa puede ser una respuesta muy real para ver cómo Ahsoka puede volver a esta galaxia, sobre todo si pierde su nave o si esta es destruida. Así que yo no sé, Masters, pero este tipo de cosas locas que ha sembrado Filoni en diferente contenido me parece que es muy interesante y puede pagar de forma gordísima el próximo 2026 en Ahsoka temporada 2. Así que yo personalmente tengo mucha fe en lo que va a hacer Filoni en esa nueva temporada. Pero si también quieres ver más de por qué en realidad se podría hacer el videojuego de Battlefront 3, esa historia te la dejaré aquí en las pantallas finales junto con otras. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del Imperio.